Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos el placer desde Yuncultura TV de entrevistar a Cristina del Valle. Artista, cantante, componente del mítico grupo Amistades Peligrosas, pero sobre todo incansable defensora de los derechos humanos y los derechos de la mujer. Además, es presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Cristina ha recibido premios como Comadre de Oro, Premio Vaqueira, Premio UGT Mujer 99, Premio T de Tarde a la Tolerancia, Premio Derechos Humanos 2004 otorgado por el Consejo General de la Abogacía Española, Premio Tierno Galván de Derechos Humanos, Premio Clara Campoamor organizado por la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, Premio Valdés a la Solidaridad, Premio Internacional Silver Rose por el Parlamento Europeo y un sinfín de premios más. Y ahora os dejamos con la entrevista a Cristina del Valle. Hola Cristina del Valle, qué emoción de verdad hablar contigo. Bueno, y lo primero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Sé que estás ocupadísima, que este mes es un mes para ti lleno de actividades, de entrevistas, de actuaciones, que luego nos contarás. Así que millones de gracias, de verdad, de corazón. Y bueno, no me quiero enrollar y quiero ir directamente a la entrevista. A mí me gustaría empezar por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Eres presidenta, quiero que me cuentes cómo surge y por qué. Lo primero es decirte que es un honor para mí y un placer, porque bueno, como todo el mundo se dará cuenta durante la entrevista, Alma y yo somos dos almas unidas que nos conocemos, nos queremos mutuamente, le profeso una absoluta admiración y bueno, esto va a ser una charla entre amigas que han compartido mucho más que lo que nos gusta, nuestra pasión, que es la música, el arte y la cultura, pero además al servicio del compromiso. La plataforma nace en el año 97-98 aproximadamente, después de un encuentro con un montón de mujeres de una casa de acogida de mujeres víctimas en Madrid, y ante la situación que yo había vivido de niña y de pronto volví a ver que casi 40 años después las casas de acogida eran lugares donde las mujeres tenían que permanecer junto a sus hijos escondidas mientras los agresores estaban en la calle, y mientras los niños y niñas se preguntaban: mamá, ¿por qué nos tenemos que esconder nosotros si quien nos agrede es él? Después de ver esa realidad, después de tantos años por la que yo había pasado de niña y sentir la demanda de las mujeres en ese encuentro, en esa casa de acogida en Madrid, es decir, ponernos voz porque esto a nadie le importa, seguimos absolutamente invisibilizadas, vilipendiadas, cuestionadas. Entonces reunía a todas las compañeras que en ese momento éramos mujeres empoderadas, de diferentes estilos y edades musicales, pero aglutinábamos a todo un panorama musical muy extenso. Eso nos daba mucha fuerza. Y a las 12 de la noche nos juntamos un montón de artistas muy reconocidas en ese momento, y el fin era, de la mano de los movimientos feministas, de mujeres con quienes yo llevaba trabajando tiempo, y el objeto, un poco el fin o el foco de ese trabajo estaba siendo la violencia contra las mujeres, la violencia de género, y se estaba elaborando una serie de propuestas para que llegasen a construirse como una ley, ¿no? Lo que fue luego la ley integral. Empezamos nuestra andadura antes del año 2000, justo viéndonos con todos los representantes políticos, pidiendo un compromiso firme en plena campaña electoral, como estrategia absolutamente elaborada, es decir, un montón de artistas súper reconocidas, llamamos a todos los medios de comunicación, entonces la agenda de los diferentes representantes políticos que se presentaban a las elecciones, casi fuimos el primer acto de agenda para muchos de ellos. Y la idea era, frente a los medios de comunicación, crear la presión y el compromiso firme de los secretarios generales de los partidos para llevar en su agenda política como una prioridad una ley integral contra la violencia, y llevábamos en nuestras manos las propuestas de esa ley, muchas de las cuales están incluidas en esa ley, que habían elaborado más de 50 organizaciones de mujeres, del movimiento feminista. Mujeres a las que el gobierno en ese momento, antes de las elecciones, en el 2000, no reconocía como representantes y como portavoces de toda la lucha de los movimientos de mujeres, y no había ningún tipo de interlocución. Y la violencia contra las mujeres
seguía tratándose de una manera estereotipada, invisible, absolutamente amarillista, y nuestro trabajo era trabajar en la acción política para conseguir leyes y transformaciones y medidas y poner en la agenda política como prioridad la situación de la desigualdad de las mujeres, cuya punta del iceberg era la violencia, y generar sensibilización a través de nuestras voces y del poder que teníamos como artistas desde los diferentes escenarios y nuestro acceso a los medios de comunicación. Y eso lo que nos confería era la fuerza de generar todo aquel movimiento ideológico del feminismo que ponía el foco en la igualdad y en el trabajo por la igualdad para acabar con el fin de con la violencia, y recogiendo todo ese ideario de los movimientos de mujeres, trasladarlo a los medios de comunicación para poder generar sensibilización y presión. Y esos han sido nuestras dos estrategias: la sensibilización, el poner voz a una realidad invisible en nuestro país hace muchos años, y el conseguir que en las agendas políticas fuera una prioridad la lucha contra la violencia de las mujeres y toda la transversalidad de la igualdad en todas las políticas públicas y nacionales. Fue una presión de artistas muy mediáticas. ¿Y cuántas mujeres artistas se sumaron a este movimiento con la plataforma que tú lideraste? Además, sigues liderando, y es que revolucionaste, porque yo recuerdo esas manifestaciones quedadas en casa, con 1000 ideas, con mucha emoción por cambiar. ¿Cuántas mujeres se unieron? Casi 200 artistas. Una de las acciones que hicimos con el tema del Sáhara, exigiendo al gobierno español también, porque trabajábamos también en todas es decir, las mujeres no solo sufren la violencia en el espacio privado y público, sino que también la sufren en el ámbito político, ¿no? Cuando viven en países bajo guerra o ocupación, como tú has compartido y vivido con nosotras en Palestina, en el Sáhara, en el tema de mujeres refugiadas, en el Cairo, en Egipto, en pleno proceso electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese proceso con las mujeres de aprendizaje, de transformación, toda la parte esa política nos llevó a sumar, a ampliar mucho el campo de acción, porque no es solo vamos a trabajar el tema de violencia contra las mujeres, sino que esto es transversal y atraviesa todo, ¿no? Entonces, éramos casi 200 mujeres en una de las acciones que tuvimos precisamente para pedir a nuestros representantes políticos un posicionamiento claro frente al tema saharaui, pidiendo el derecho a la autodeterminación, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales del desarrollo de un referéndum para llegar al reconocimiento del derecho de todo un pueblo a recuperar su tierra. Y yo recuerdo que en esa acción éramos 200, en Palestina también, cuando fuimos en uno de los muchos viajes que hicimos, una de las delegaciones que tú nos acompañabas también, formando parte, por supuesto, de la plataforma, y éramos también 200 personas. Es verdad que en muchos casos también venían medios de comunicación, que eran nuestra voz y nuestros ojos, ¿no? Pero artistas, vamos, hicimos miles de acciones y la media era eso, estábamos 100, 200 artistas de una manera activa. Luego también otras muchas compañeras que cuando las llamábamos para acciones se sumaban, ¿no? Pero aquí en casa, tú lo sabes bien, esta casa es una casa absolutamente, una comuna, donde aquí nos hemos juntado 150 personas, donde cada viaje que preparábamos nos reuníamos con expertos, con activistas, con políticos y políticas, y con movimientos civiles, por supuesto, para cada vez que hacíamos una acción llevarla elaborada y que tuviese la mayor eficacia y la mayor incidencia y presión posible, ¿no? Para conseguir aquello, no que nosotras planteábamos a las mujeres como una prioridad nuestra, sino como apoyo a las prioridades y a las necesidades de las mujeres según sus procesos políticos y sociales. En el caso del Sáhara, pues toda la lucha por la independencia de las mujeres, ¿no? Toda la lucha en los campamentos saharauis, lo hicimos coordinando, trabajando muy de cerca con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que son quienes dirigen políticamente los campamentos, y reforzando y apoyando y trabajando en informes para trasladar luego al Parlamento Europeo o a Naciones Unidas, cuando intervenimos en la Cuarta Comisión de Descolonización, denunciando la situación, la responsabilidad de España frente a la descolonización del Sáhara. Y entonces siempre lo hemos hecho en coordinación con los movimientos de mujeres y movimientos civiles de cada país.
y siempre con el profundo respeto a los procesos de los pueblos, a las necesidades de las mujeres, a sus prioridades y evitando caer en este modelo de colonización, ¿no?, de occidental, donde, bueno, vamos con ese cliché, ¿no?, y ese prejuicio de que el concepto de progreso tiene que ver con nuestro concepto de progreso, ¿no? En una Europa que no está para dar lecciones a nadie, y mucho menos de derechos humanos, cuando todos hemos vivido durante estos años el tratamiento a toda la inmigración, a todos los seres humanos refugiados, cómo se ha convertido Europa, ha ido dirigiéndose cada vez más hacia los movimientos radicales más fascistas con el discurso del odio, y cómo el mar Mediterráneo se convirtió en el mar de la muerte, con decenas y miles de cadáveres que enterraban los derechos humanos y ese ideario de Europa, de progreso, de igualdad, de fraternidad, ¿no? Entonces, siempre nuestro trabajo ha sido mucho también el trabajo personal, ¿no? Nosotros siempre lo decíamos, después de cada viaje había un viaje hacia el interior de nosotras, ¿no? De también deconstruir todo el modelo con el que estamos educadas, ¿no?, de prejuicios, lo que se llama la cultura de paz. La cultura de paz precisamente habla de eso, de ver al otro y a la otra como un ser portador de derechos. No solo verlo, sino sentirlo como tal, y que confronta directamente con la cultura de la violencia, ¿no? La cultura de la violencia alimenta el odio al otro como un diferente, un desigual, y desde ahí, evidentemente, bueno, pues es imposible el diálogo y la paz, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos hablado de paz, de cultura de paz, como un instrumento fundamental de transformación. Lo hemos visto en lugares como Palestina, donde las mujeres de tanto palestinas como israelíes, por supuesto, las israelíes en contra de las políticas de su gobierno, se unían con las palestinas y hablaban de reconciliación, que es lo más revolucionario que se puede hacer. Hablaban de construir juntas otro modelo social, absolutamente, mujeres que habían sufrido en ambos lados la pérdida directa de familiares, y cómo hablaban de que hay que acabar con el odio, hay que acabar con la confrontación, que es lo que utilizan los gobiernos y los estados, ¿no?, para la división y la confrontación, ¿no? Y, por supuesto, siempre no poniendo nunca al agresor al mismo nivel que el agredido, ¿no? Siempre hablando de un país que está ocupando otro país, ¿no? Pero sí es cierto que hay una realidad invisible para los medios, que es el trabajo en miles de lugares del mundo, histórico desde hace muchísimos años, recogido en libros como Mujeres por la Paz o Mujeres construyendo paz, donde se habla de todo un movimiento histórico de mujeres que en los países en conflicto han trabajado siempre, siempre, siempre en modelos pacifistas que no han sido visibles para los medios, en un mundo donde el relato masculino de la violencia es el relato, ¿no? Entonces, es el relato naturalizado. La violencia es algo inevitable, la violencia es la manera de resolver las situaciones. Entonces, desde el lenguaje bélico hasta la manera, los análisis bélicos han estado siempre en el imaginario masculino y en el imaginario de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la transformación de la cultura de paz pasa precisamente por atravesar desde el lenguaje, las formas, las negociaciones. Tiene que atravesar también desde las normativas hasta las resoluciones de Naciones Unidas después de la Guerra de los Balcanes. Las mujeres de ambos lados dijeron: al final los hombres nos están utilizando, unos para violar a las mujeres de los otros y los otros para violarnos a nosotras, y al final decidieron unirse para decir: al final nosotras somos las víctimas y nuestros cuerpos están siendo utilizados como campos de batalla donde los hombres dirimen o ejercen su masculinidad, ¿no? Y al final nosotras somos las olvidadas, las utilizadas y las vilipendiadas. Naciones Unidas crea la resolución 1325 después del trabajo y las denuncias de los movimientos civiles de mujeres de ambos lados, que denuncian la violación como un arma de guerra, ¿no? Y la resolución 1325 de Naciones Unidas reconoce por primera vez precisamente la violación como un delito gravísimo, y la obligación de aquellos países en procesos de paz tengan que estar las mujeres en las mesas de negociación representadas de la misma manera que están en la sociedad. No puede ser que el 50% de la población en un conflicto armado, en una guerra, cuando luego aparece el proceso posguerra o pospaz, lo que no puede ser es que ellas sean inmediatamente apartadas, ¿no? O sea,
lógicamente, ellas tienen el mismo derecho que los varones a construir sus países, a tomar decisiones, y además está demostrado que en aquellos países donde las mesas de negociación han estado las mujeres sentadas, se han consolidado mucho más los procesos de paz y las democracias. Hay un tema que a mí personalmente me preocupa. ¿Qué está pasando con la gente joven? Porque cada vez hay más casos de violencia machista en adolescentes. Hablemos de relaciones basadas en el control, en los celos, violaciones y acoso en manada. ¿En qué se está fallando, Cristina? ¿En qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que en este caso las leyes van por delante de la sociedad. Es decir, las leyes son instrumentos que mandan mensajes fundamentales, como fue la ley integral, ¿no? La ley integral lanzaba un mensaje muy claro. Las agresiones contra las mujeres son delitos. Quien agrede a una mujer es un delincuente, no es un enfermo, no es un tipo que tiene un ataque o se ha puesto hasta arriba. No, es una ideología donde la violencia es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El modelo cultural, socioeconómico, está directamente ligado al machismo con el patriarcado, lógicamente, que es toda la estructura que lo arropa. El capitalismo es el gran aliado del patriarcado, ¿no? Porque la lucha del feminismo no solo es una lucha también de clases, es una lucha de derechos humanos, se mueve en el campo de los derechos humanos, en el campo del racismo también y de todas las formas de discriminación, ¿no? Entonces, la gente joven, el machismo siempre decimos que es muy perverso, ¿no? Cambia de formas pero no de fondo, ¿no? Es un instrumento, como decía Lidia Cacho, es aquel mundo oscuro al que muchas veces son obligados también a viajar los hombres, ¿no? Y salir de esa oscuridad. Es una oscuridad, por un lado, que produce dolor también, pero es una oscuridad también que también produce privilegios. Entonces, yo creo que el problema está precisamente en la base de todo, que es la educación. Y la educación llevamos arrastrando todo un modelo patriarcal histórico de muchísimos siglos y años que parece que se va impregnando en la genética, ¿no? de todos. Y es verdad que todos los espacios de socialización, las leyes no modifican las conductas, aunque lanzan mensajes, pero luego tenemos toda la transversalidad de los espacios de socialización, como es el lenguaje, como es la cultura, el cine, el teatro, la música, como es la educación. Es decir, tiene que haber un modelo transversal de educación en igualdad que tiene que ser fundamental para la transformación. Lo estamos viendo, el modelo falla porque no hay transversalidad en cómo están siendo educados, cómo está siendo educado y cómo el modelo no se ha destruido ni se ha deconstruido, ¿no? Las mujeres estamos colonizadas por el machismo y los hombres ejercen el machismo. Entonces, el modelo con el que se desarrollan muchos de nuestros jóvenes en sus hogares es un modelo desigual, donde cuando hablamos de democracia es que mientras las democracias no lleguen a los hogares, difícilmente se van a consolidar en los estados, ¿no? Hay una cifra que es un dato que nos abofetea brutal, y es que los hogares son los espacios más peligrosos para las mujeres en el mundo, ¿no? Los hogares son donde se produce la violencia, el maltrato, cualquiera de sus formas, son dictaduras, son modelos políticos, ¿no? Porque al final la política es cómo organizas a todo un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que conviven, ¿no? Y cómo normas y cómo pactas las estructuras de convivencia, ¿no? Y en los hogares son pequeños estados, y ahí ya, si ahí no transformamos las relaciones, si ahí no aparece la negociación, el yo incorporarte como un ser portador de derechos, cuando yo negocio contigo mis demandas, cómo educo a mis hijos conjuntamente, cómo conjuntamente desarrollo la elaboración de las tareas domésticas o cómo pacto la organización en los hogares. Mientras eso no se transforme, mientras no se transforme en un lenguaje sexista que nos sigue haciendo invisibles, mientras tengamos situaciones tan graves como en nuestras instituciones, partidos y políticos que tienen un discurso absolutamente misógino, negando la violencia contra las mujeres, haciendo apología de la violencia, y estén sentados en nuestras instituciones y utilicen a la democracia para violarla,
obviamente nos queda un gran camino por transformar. Frente a todo esto, es cierto también que el movimiento feminista es imparable, por eso ha sido tan atacado, tan atacado, que hasta ha habido la perversidad y el lenguaje delictivo de hacerle responsable, ¿no?, de la pandemia y de la dimensión de la pandemia, ¿no? Es decir, hay tal odio por la misoginia de quienes no quieren que esto cambie, porque tienen privilegios, porque quieren un modelo absolutamente clasista, absolutamente discriminatorio. Obviamente, toda la transformación real que se está haciendo, sobre todo en nuestras jóvenes, que por un lado es verdad que se producen los mayores índices de violencia en parejas, en menores, pero por otro lado hay un movimiento imparable de gente joven que ya dice soy feminista. Y eso ha sido una conquista del movimiento feminista increíble, porque el machismo y la misoginia había conseguido, desde el ámbito cultural y de los medios de comunicación, que el feminismo fuese demonizado, identificado con el machismo y sobre todo estereotipado hacia un tipo de mujeres, con un perfil determinado, etc. Y se ha conseguido, ¿no?, que se incorpore en el imaginario y en la cultura de nuestras jóvenes, que ya se empiece a detectar, nuestras jóvenes empiecen a detectar ya no solo el machismo, sino los micromachismos, y que empiecen a establecer otro tipo de relaciones, que llenen las calles para gritar basta ya, que la violación, que era un hecho que permanecía invisible y muchas veces las mujeres no denunciaban porque se autoinculpaban, ¿no?, porque estaba visto como que tú eras responsable de que te violaran. Cada vez estamos viendo que las mujeres se están denunciando, se están sintiendo apoyadas, reconocidas, etcétera, etcétera. Entonces, sí yo creo que hay grandes cambios. Lo que pasa que toda la estructura machista lo que nos está es dando muy fuerte. Decía Lidia Cacho que, claro, cuando tú le haces pupa al sistema, esto es como un tsunami, ¿no?, que te está devolviendo una ola súper agresiva y violenta, ya sin escrúpulos, porque antes estaba mal visto decir que uno era machista, ¿no?, y mucho menos cuestionar el tema de la violencia. Pero ahora ya vemos a tipos que sin ninguna vergüenza y en nuestras instituciones, que insisto, me parece de una gravedad extrema, no lo puedo comprender, puedan en una democracia llevar esos discursos como bandera, ¿no? Entonces, eso es lo grave. Pero quiere decir que hemos conseguido grandes cosas, que tenemos muy enfadados a quienes odian a las mujeres, y eso creo que es un buen síntoma también, porque el diagnóstico ya lo tenemos hecho y ahora la medicina tiene que ser la educación. Una educación en igualdad, una educación en valores, una educación donde la cultura de la paz sea una prioridad que atraviese todos los modelos relacionables y cómo nos relacionamos en todos los ámbitos, ¿no?, con el otro y la otra. Sí que es preocupante, como decías, esos gobernantes que tienen un discurso sin palabras, porque yo lo que noto es últimamente las redes funcionan, o sea, los chavales jóvenes y están continuamente con sus Instagram, etcétera, y lo que noto muchísimo cada vez más es si tú eres feminista, yo soy machista. Creo que eso es falta de información. Hablemos de feminismo. Ya cada vez tú dices yo soy feminista y parece que has dicho soy terrorista. O sea, es como terrorista. ¿Qué gravedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué sociedad estamos ahora mismo? ¿En qué sociedad estamos que los movimientos feministas están repudiados? Digamos, cuando se siente tocado y herido, criminaliza a los movimientos civiles. Es decir, la criminalización de los movimientos civiles es un instrumento que usan precisamente las grandes multinacionales, quien dirige el mundo, que al final no es la clase política, sino las grandes empresas, ¿no?, y la economía. Obviamente, como hay un ejemplo muy claro, lo tenemos en la organización Open Arms, ¿no? Cuando Open Arms le saca las vergüenzas a Europa mostrando, ¿no?, precisamente la realidad directamente desde donde ocurre, ¿no?, salvando vidas en el mar, mostrando la indecencia y la indignidad de quienes quieren taparlo. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que inmediatamente eso hace un daño brutal mediáticamente, porque cuando la gente ve lo que está ocurriendo ya es sacarte las vergüenzas. Entonces, lógicamente, ¿cuál es la manera de castigar
el daño que se le hace cuestionando ese modelo, ¿no? Y poniéndolo en evidencia. Pues criminalizar a quienes tienen la osadía de enfrentarse al capitalismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues directamente eso, criminalizando, diciendo que si los traficantes de seres humanos están directamente trabajando con las ONGs, que las ONGs reciben dinero de los traficantes. Bueno, todo lo estamos viendo en el mundo entero, ¿no? Cómo se están criminalizando a miles de movimientos, sacando informaciones falsas. Lo estamos viviendo diariamente, lo vivimos también en este país, ¿no? Entonces, el problema es, claro, cómo tú confrontas como sociedad civil el poder que tienen muchas multinacionales y el poder mediático, porque claro, muchos de los medios de comunicación están dirigidos por las grandes empresas. Entonces es muy difícil para los movimientos civiles contrarrestar de pronto el daño que puede hacer una campaña auspiciada por todo pues eso, por un lobby económico para destruir todo el trabajo social de un movimiento, de una organización, o en este caso todo el movimiento del feminismo. ¿Cómo se intentó demonizar? Intentando equiparar feminismo con machismo, ¿no? O sea, el rollo este barato, feminismo es lo mismo que machismo. Bueno, el feminismo es una ideología que habla precisamente, bueno, sería muy largo de hablar, pero por resumiéndolo, ¿no? Que habla de el derecho de todos y de todas a disfrutar y ejercer nuestros derechos humanos y nuestros derechos en todos los ámbitos, desde la igualdad. Y el machismo es un movimiento que habla y que se construye en la desigualdad, en un imaginario donde los varones agreden, maltratan o consideran a las mujeres seres no portadores de derechos. Entonces, eso se asienta en todo un ideario político, económico, educacional, donde las mujeres históricamente han estado en la periferia de los derechos y han sido siempre atravesadas por lo que se llaman los mandatos de género, y donde se nos decía que como biológicamente éramos distintas que los varones, todos los mandatos de género, toda la construcción cultural que se ha hecho hacia nosotras se asentaba en lo biológico. No, bueno, es que como sois mujeres, las mujeres biológicamente, pues por vuestra construcción biológica sois más familiares, tenéis un sentido del cuidado mucho más desarrollado, estáis hechas para el cuidado de los demás, para la valoración dentro del ámbito de lo privado, no estáis hechas para la competencia, para el desarrollo de profesiones que impliquen la competencia, toda la exposición pública, ¿no? Entonces, todo ese imaginario en el que hemos sido construidas y todo lo que aparece en los cuentos, en la literatura, en todo, va construyendo todo ese manual de decir, no, es que la diferencia radica en una serie de conceptos que son desiguales. Y no, la diferencia radica en la diferencia, en el derecho a ser diferente, a disentir, pero desde la igualdad de derechos y el ejercicio de los mismos. Entonces, el machismo habla de que no, de que las mujeres, por ser mujeres, están condicionadas, tienen menos derechos, no son percibidas como iguales, y los varones que ejercen la violencia, o los varones machistas, la ejercen desde esa ideología. Es una ideología, no es un trastorno. Y en esa ideología, precisamente, el varón tiene un aval muy importante, que es el apoyo social de todo un sistema que le avala, porque históricamente los varones, decía Bonino, experto en masculinidades, que los varones llegamos al mundo con un carné VIP que nos permite el acceso a todas partes, ¿no? Y las mujeres tienen que estar constantemente peleándose para entrar en ese club VIP, ¿no? Entonces, esa discriminación histórica, que tiene un análisis antropológico histórico desde el trabajo de las antropólogas feministas, nos lleva a una realidad que ya ha sido deconstruida por todo el movimiento feminista y reconocida, y es que lo biológico no marca el comportamiento, que el género es una construcción cultural, por eso no hablamos de violencia de sexo, sino violencia de género, porque es la violencia que se ejerce por la construcción que yo tengo en mi cabeza como varón machista en percibir a mi pareja como un ser inferior a mí, sobre la que yo tengo el privilegio de mandar, de ordenar, de decidir, y desde si trabaja, si no trabaja, cómo educa a sus hijos, si sale o no sale de casa, quién decide en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el machismo es todo lo contrario al feminismo. El feminismo es una ideología de paz, de igualdad, por supuesto está también atravesada
por toda la defensa de los derechos humanos, la lucha de clases, el feminismo está, por supuesto, la lucha contra el racismo, contra cualquier forma de discriminación, ¿no? Y habla precisamente por un mundo de iguales desde la diferencia, porque evidentemente somos diferentes, pero no, mi diferencia no me posiciona. Tú no eres quien para medir ni para poner en valor si mis valores o mi construcción es diferente a la tuya y desigual a la tuya, ¿no? Entonces, el machismo es todo lo contrario, es un modelo que habla de la diferencia, de la desigualdad, de la violencia como instrumento natural, de la competitividad, de un modelo político, social, donde la violencia es, y la agresividad y la no afectividad, la no empatía, la ternura, son elementos absolutamente defenestrados, ¿no? Y lo vemos cuando muchos niños son educados en patrones, es lo curioso, ¿no?, del machismo, porque los niños y las niñas son educadas y los niños se crean en espacios de amor por sus madres, son cuidados, y cuando ya son adolescentes empiezan a ser educados en un modelo absolutamente que los pone y los confronta con el amor. Es decir, los afectos son debilidad, tiene que ver con las mujeres, la ternura es una muestra de debilidad, porque las mujeres se les asocia a la ternura, por lo tanto yo como varón tengo que separarme radicalmente de todo lo que tenga que ver con lo que se identifica con lo femenino, que es lo débil, lo devaluable, lo que no tiene valor social ni reconocimiento, ¿no? Entonces los varones tienen también toda esa lucha y esa construcción de luchar contra un modelo que por un lado son educados en el amor, en el cuidado y tal, y de pronto tienen que confrontar todo ese modelo porque tienen que rechazarlo, tienen que ser competitivos, la dictadura de la pandilla, ¿no? Esta del chico que a ver quién es el más macho del grupo, las conductas de riesgo de los chicos, voy a poner el coche a 200 o la moto a tal, porque yo soy el más macho, ¿no? En la música el reggaetón, o sea, ven aquí, te cojo, te tal, es decir, la coxificación de las mujeres, es decir, cómo me empodero yo como varón en función del número de chicas con las que me enrollo, ¿no? Cómo coxifico la cultura de la pornografía, ¿no? La sexualidad, los chicos se educan en un modelo sexualizado a través de la pornografía, donde las mujeres son coxificadas, donde no hay un sexo consentido, no hay un sexo compartido, no hay un sexo disfrutado conjuntamente, donde importa el otro y la otra, ¿no? Bueno, a mí algún día me gustaría salir a la calle y decir yo soy feminista y que a quien se lo diga me diga yo también, yo también, yo también, yo también. Me encantaría porque la verdad es que sí, pero cuesta, todavía, bueno. Es importante poner en valor, porque a veces es verdad que el machismo también se alimenta de decir, bueno, es que el lenguaje feminista se contrapone, va contra el hombre, lo que llamamos, cuando nosotros decimos el machirulo, ¿no? Pero también nosotros nos posicionamos en el embrismo. El embrismo es que no, nosotras por ser mujeres somos tal cual. Entonces, no tiene nada que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, hay muchos hombres buenos, obviamente, y que no ejercen el maltrato, pero si hay algo que decir, ¿no?, que su silencio es demasiado clamoroso, ¿no? Entonces, las alianzas, a veces, el silencio, aunque tú no participes de la complicidad, el silencio te hace cómplice, ¿no? Y entonces creo que los varones tienen que dar un paso adelante. Hay cada vez... España es el país, es curioso, ¿no?, es el país de Europa donde tiene el mayor número de organizaciones civiles de hombres pro feminismo, hombres que se posicionan contra la violencia, el país de Europa. Ahora también somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución y el primero de Europa en consumo de prostitución. Y es verdad, sí. Bueno, vamos a volver a la plataforma porque hay un espectáculo que sale de la plataforma de sensibilización que se llama Ellas dan la nota, que creo que tienes actuaciones este mes. Sí. Dentro de todo lo que está pasando con la cultura, que nos están cerrando teatros, están suspendiendo actuaciones, me alegra saber que Ellas dan la nota va a poder representarse y quiero que nos cuentes un poco, porque también volviendo, o sea, algo que has dicho antes sobre la implicación de los artistas, de gente que tiene que dar la cara y tiene que dar un paso adelante y posicionarse.
me da pena que artistas ahora que, por ejemplo, la gente joven idolatra, estén un poco calladitos sobre este tema. Porque yo recuerdo la plataforma, o sea, todos los artistas, cantantes, actrices, escritoras, todas tenían su discurso, no les importaba decir lo que pensaban en ese momento delante de un micrófono, pero ahora todas las influencers que siguen los chavales jóvenes, cantantes, noto yo que están un poco ahí calladitas. Háblanos de Ellas Dan la Nota, lo que hacéis, lo que queréis representar, transmitir. Bueno, Ellas Dan la Nota es un espectáculo de sensibilización a través de la cultura que tú conoces muy bien porque has formado parte de él y sabes que siempre que tú puedes, porque también sabemos que estás como artista ahí también a mil, siempre, por supuesto, bueno, fundamental tu presencia, tu compromiso también dentro del espectáculo. Es un espectáculo que nace precisamente de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años a través de la música, llevando, a diferencia bueno, pues de los movimientos civiles o otro tipo de organizaciones, nosotros tenemos un instrumento que es el arte, ¿no? Entonces nosotras nos podemos subir a un púlpito o a una reunión en una mesa de negociación política, pero nosotros nos subimos a un escenario y estamos también cambiando el mundo, ¿no? Nosotros tenemos un arma maravillosa que son las emociones, ¿no? Nuestras canciones, la música, el cuerpo a través de la danza, la escritura, son instrumentos que transforman la vida y el mundo, y lo hemos vivido juntas en muchos sitios, ¿no? En muchos de los espectáculos de Ellas Dan la Nota, que es un espectáculo de casi 2 horas con artistas, en este caso bien además tenemos el honor de contar con Lidia Cacho, la defensora internacional de derechos humanos, y su experiencia vital, ¿no? Internacional, que, bueno, como líder internacional en este campo, que creo que es un privilegio para todas contar con su experiencia. También llevamos imágenes de todos los viajes en los que hemos participado, porque ojalá nos hubiéramos podido llevar, lo decíamos muchas veces, ¿no? Hubiéramos llevado en nuestros espacios y en los autobuses y en los aviones a miles de ciudadanos y ciudadanas para que hubieran vivido las realidades que nosotras hemos vivido, ¿no? Que es lo que te construye y te hace tomar conciencia, ¿no? De las realidades, el cuerpo a cuerpo. Nosotros hemos sido un movimiento, todas, que hemos trabajado siempre desde un tipo de activismo que es directamente el cuerpo a cuerpo con las causas, ¿no? El ir a los lugares donde suceden, el ponerle nombres y apellidos a lo que sucede, el crear redes de colaboración, el reforzar el movimiento de mujeres, el trabajar con los medios de comunicación, lo que nosotras llamamos el lobby afectivo, ¿no? Los lobbies de poder económicos del capitalismo hacen pagando. Nosotros los lobbies afectivos los hacemos desde los afectos, ¿no? Entonces, las emociones nadie las puede comprar. Decía y dice René de Calle 13, que es para mí un modelo de artista a que admiro muchísimo en todos los campos, por su compromiso y su coherencia en su música y en su ideario también político. Decía en una canción maravillosa, América no se vende, decía, no se puede comprar la vida, no se puede comprar el dolor, no se pueden comprar los colores, no se puede comprar el amor, no se puede comprar la luz, no se puede comprar la oscuridad. Entonces, hay cosas que gracias a Dios no son comprables en este modelo, ¿no? Y una de ellas son las emociones, porque ni nadie puede conseguir, si no es real y verdad, emocionar, transmitir a la otra persona que tengo enfrente de mí, conectarla con su alma y hacerla sentir, recordar, vibrar, vivir. Lo estamos viendo estos días con el tema propio del Alzheimer, ¿no? Como personas que han perdido toda su memoria, artistas, y sin embargo sí recuerdan cómo se movían sus cuerpos, sus coreografías o las canciones. Eso demuestra que el arte es un instrumento transformador y absolutamente sanador, y lo hemos vivido, ¿no? Con Ellas Dan la Nota, yo recuerdo muchos viajes donde a la salida nos esperaban mujeres que nos decían: lo que habéis contado, lo que me habéis transmitido es mi vida, y veo que no estoy sola, y que mi sufrimiento es compartido, y que mañana me voy a ir a una comisaría con mis hijas y voy a denunciar, y me voy a ir de mi casa porque tengo derecho a la vida. Y mujeres que se nos decían: abrirnos las puertas de ese autobús porque nos subimos y nos vamos con vosotras. O sea,
el estimular, el generar sinergias, energías, ¿no? Que a las mujeres y a las personas las hagan tomar conciencia, ¿no? A veces una canción de pronto puede ser transformadora, un libro, una película, te puede transformar tu pensamiento, tu forma de entender la vida, el de pronto estimular algo que está dentro de ti y que te hace caminar hacia adelante, ¿no? Por eso es tan importante y tenemos tanta responsabilidad. En ella está en la nota, se mezcla un poco lo que es esas imágenes de esa realidad y además transversalizando y universalizando una realidad que no es solo de este país, sino del mundo entero, y aparecen desde las mujeres de Juárez hasta Irak, Palestina. Es decir, la gente también queremos llevarla a un viaje por el mundo a través de la música y un viaje a la vida de las mujeres y de lo que están haciendo miles de mujeres en el mundo, que son nuestras heroínas invisibles, y a través de nosotros queremos ponerlas voz. A mí no se me olvidará nunca, en Ciudad Juárez, México, cuando una de las madres, después del concierto que hicimos en Ciudad Juárez, me dijo: mientras ustedes sigan llevando las voces de nuestras hijas y cantando lo que ocurre aquí, nuestras hijas seguirán vivas en sus gargantas. Y esa responsabilidad como artista traspasa cualquier otra medida y le da todo el sentido a tu profesión, ¿no? Entonces, yo cada vez que me subo a un escenario y hablo de esta realidad, muestro las imágenes o cantamos nuestra canción de Somos Una y cada una todas las demás de Esmeralda Grau, que habla de esa realidad, evidentemente cobra una dimensión mucho más allá de una canción. Cobra la dimensión de estar denunciando a personas que ya no tienen voz, que han sido asesinadas impunemente. Está haciendo ese acto y ese gesto artístico, está haciendo que la impunidad, que es el espacio y el paraguas en el que se mueven los criminales, los asesinos y los maltratadores, no sea tan cómodo y que no se olvide, y que se exija la reparación de las víctimas y que el mundo no olvide lo que ocurre en otros lugares del mundo donde miles de mujeres son desaparecidas, violadas, agredidas, en esos crímenes de odio que se llaman feminicidios, que como en el genocidio son crímenes de odio contra las mujeres de una forma masiva y por el hecho de ser mujer. Bueno, Cristina, me quedo sin tiempo. Bueno, lo primero, gracias, porque te admiro enormemente, lo sabes. He sido fan tuya cuando estaba Amistades Peligrosas, que ahora ha vuelto Amistades Peligrosas con más fuerza que nunca, que te quiero volver a ver en los escenarios, porque eres una mujer con fuerza, pero fuerza eres tú entera. Es increíble cómo has compaginado tu carrera artística con charlas, es maravilloso escucharte hablar, todos tus conocimientos, y de verdad que no sé cómo agradecerte que me hayas sido tu tiempo, porque ha sido maravillosa entrevista. Seguiríamos hablando y hablando y hablando, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Millones de gracias. A ti, Alma. Como dice tu nombre, y antes de hacer esta entrevista estaba hablando con Dolores y con Alex, decía, hay seres humanos llenos de luz y hay gente que tiene la clase en el alma, ¿no? Y eso, y hablamos de ti. Decía, es que Alma es una persona que más allá de como artistaza, porque es una artistaza, y cada vez que estás en un escenario, tu cuerpo habla y lo dice todo, tu compromiso, tu equilibrio, porque a veces en esto es muy importante también en la lucha hacerla desde el equilibrio, desde la tranquilidad, desde estar sano emocionalmente, desde la bondad y la amorosidad. Siempre decía Lidia, no podemos intentar sanar al mundo si nosotras vamos dañadas a él, ¿no? Entonces, yo recuerdo en situaciones críticas, imagínense la cantidad de veces los viajes que hemos hecho a países en conflicto, en guerra, situaciones delicadísimas, situaciones extremas, situaciones... De pronto hay seres humanos como tú con la capacidad de generar un halo de paz, de equilibrio, que es vital. Bueno, ahora ya vas a hacer llorar. Lo que nos faltaba a las dos. Y eso es fundamental. O sea, para mí es lo que a mí, yo me alimento de seres así, como tú, es como el alimento, es decir, seres así tienen que construir el mundo. Y con seres como tú uno tiene la esperanza de que otro mundo es posible, porque vivir a tu lado y compartir a tu lado lo que hemos compartido es una realidad que ha sido así, ¿no? Además de ser mi profesora de danza, vamos,
de la que ha hecho que la del Valle, ahí cuando sale al escenario, exprese con el cuerpo todo, ¿no? Yo creo que... Así nos conocimos, así nos conocimos. Vamos, es una de las mejores bailarinas que hay en este país y, por supuesto, con el compromiso como bandera absoluta, ¿no? Yo he sido tu profe de baile, pero tú has sido mi profe de muchas cosas que ni te imaginas. Así que te doy desde aquí las gracias, ganas de verte, de achucharte, que pase todo esto y que sigas así, Cristina, con esa fuerza que nos transmites a todos y a todas. Y que millones de besos y gracias, que te quiero.